¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video seguiremos haciendo los ejercicios sobre algorítmica. Vamos a pasar a este número 3 que nos dice hacer un algoritmo que permita contar los elementos del vector b que sean múltiplos de 3 y de 5. También se desea obtener el promedio de los elementos ubicados en posiciones impares. Entonces nos habla de un vector, que puede ser cualquier vector, por supuesto, de cualquier número de elementos, de los cuales nosotros debemos contar los que son múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo. Recuerden que al decir y significa que tiene que ser al mismo tiempo múltiplo de 3 como también de 5. Otra cosa hubiera sido si por ejemplo acá dijera o, múltiplo de 3 o de 5. Allí el conectivo, como nosotros sabemos en programación, no es lo mismo decir una cosa u otra. Entonces, antes de escribir el algoritmo, vamos a pasar a hacer un pequeño estudio de lo que pide. Entonces nos habla de un vector b de n elementos. Eso significa, como siempre decimos, que puede tener cualquier número de elementos. En este caso, aquí vamos a analizar un ejemplo nada más de lo que podría ser. Supongamos que este es el vector b, que tiene en este caso 8 elementos. Como podemos ver, recuerden que lo que está en celeste son los elementos y lo que está en gris son las posiciones del vector. Siempre en un programa de computadora las posiciones del vector digamos no se visualiza, solamente vamos a estar visualizando los elementos propiamente dichos. Entonces es algo, digamos, conceptual el tema de las posiciones. Recuerden que nosotros siempre las posiciones empezamos en 0. Como dice allí, lo que tenemos que hacer es, primeramente, si lo vamos a hacer por ejemplo, en un programa Paint, debemos cargar el vector con elementos para poder luego analizarlos. Entonces, ese va a ser el primer trabajo, crear el vector en memoria y luego cargar. Una vez que ya tengamos el vector, como por ejemplo aquí, cargado dentro de la memoria RAM, entonces el algoritmo lo que nos pide es analizar cuántos elementos son múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo. Eso es lo primero. Y luego pide, la otra cosa que pide es el promedio de los elementos que están ubicados en posiciones impares. Lógicamente que esto puede cambiar o variar de acuerdo al ejercicio, pero nosotros no debemos tener ningún problema con cualquier tipo de variación que pueda tener el ejercicio. Entonces vamos a suponer, analizando este primer elemento 25, es múltiplo de 3, es múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 3. Entonces este 25 no cumple la condición del ejercicio. Como él está diciendo, él quiere que contemos los que son múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo. Por lo tanto, 25 no cumple con la condición. Sin embargo, el 15 sí cumple con ambas condiciones, porque el 15, como ustedes saben, es múltiplo de 3 y también de 5 al mismo tiempo. Por lo tanto, allí ya estaríamos contando que un elemento es el que es múltiplo de 3 y de 5. Luego el 29 no es múltiplo de 3 ni de 5, entonces no cumple la condición. 30 vuelve a ser múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo, por lo tanto ya tenemos dos elementos que cumplen la condición. Luego el 9 es múltiplo de 3 pero no es múltiplo de 5, por lo tanto no cumple. El 45 es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo, por lo tanto cumple. Quiere decir que ya tenemos tres elementos que son múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. 4 no es múltiplo de ninguno y 6 es múltiplo solamente de 3. Por lo tanto, el programa lo que deberá imprimir es que existen tres elementos que son múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo, porque él está pidiendo que se cuenten los elementos que son múltiplos de 3 y de 5. Eso por un lado. Para eso vamos a analizar también las demás variables en memoria. Como ya sabemos, tenemos la variable del vector. Luego tenemos un contador para contar cuántos elementos fueron múltiplos de 3 y de 5, haciendo la salvedad también que siempre vamos a estar utilizando un contador i para el caso de que controle las posiciones del vector. Entonces, permítame acá, voy a agregar la variable i. Entonces vamos a tener el vector, luego vamos a tener un contador para contar cuántos fueron múltiplos de 3 y de 5, y como que después pide el promedio de los elementos ubicados en las posiciones impares, también vamos a tener otro contador, en este caso le llamé con la letra K, para contar
cuántas posiciones impares hay. De hecho que eso también se podría calcular de otra forma, porque si un vector, por ejemplo, en este caso tiene 8 posiciones, ¿cuántas son impares? Fíjense que tiene 1, 2, 3 y 4. O sea, la mitad siempre van a ser impares y la otra mitad van a ser pares, teniendo siempre en cuenta de que el 0 es par, o sea, tomando el 0 como par, porque esa es una discusión matemática también. Entonces, en esta variable k vamos a ir contando cuántos elementos tenemos en posiciones impares, y el promedio, como ustedes bien saben, es el resultado de la sumatoria dividido la cantidad. Entonces vamos a instanciar otra variable que va a ser la sumatoria de estos elementos que se encuentran ubicados en posiciones impares. Para darle acá un ejemplo bien claro, vamos a suponer que nuestro algoritmo lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que empezar a sumar, por ejemplo, el 15 más 30 es 45, porque solamente él va a hacer el promedio de lo que está en posiciones impares. En este caso es 15 más 30 es 45, más 45 es 90 y más 6 es 96. 96 dividido 4, fíjense acá, va a ser entonces 96 dividido 4 va a ser 24. Quiere decir que el promedio de las posiciones impares va a ser 24. La cantidad fue 4 de los que están en posiciones impares y la sumatoria es 96. Recuerden que él tiene que hacer esto para cualquier vector y para cualquier cantidad de elementos y para los que fuere elementos que existan dentro del vector. Como siempre les digo, esto que nosotros estamos haciendo es nada más un ejemplo particular para que se entienda lo que pide el algoritmo. Entonces allí ya tenemos todas las variables que se van a estar utilizando. El vector, luego tenemos el contador para contar lo que fueron múltiplos de 3 y de 5. Tenemos el contador para saber cuántos estuvieron en posiciones impares. Tenemos el promedio para calcular el promedio final. Y tenemos la sumatoria, que es la sumatoria de todos los elementos que se encuentran en posiciones impares. Luego entonces vamos a empezar a escribir acá rápidamente el algoritmo. Vamos a ponerle vector, el vector 3 podemos ponerle el nombre, eso ustedes lo eligen, y vamos creando las variables. De hecho que el vector no podemos todavía, digamos, dimensionar el vector. Primero tenemos que pedirle al usuario que ingrese el tamaño que va a tener dicho vector. Entonces vamos a ponerle acá, ingrese el tamaño del vector, y eso vamos a cargarlo dentro de la variable n. Entonces le metemos acá leer n. Una vez que ya tenemos el tamaño, podemos dimensionar el vector. Entonces dimensión vector b de n elementos. Esto ya lo estuvimos haciendo en otros videos. Luego entonces vamos a hacer un ciclo mientras para ir cargando el vector dentro de la memoria RAM. Como bien lo dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a crear un ciclo mientras acá, mientras que el vector no esté lleno todavía, vamos a ir cargando valores dentro de la memoria RAM, porque como recordarán, al dimensionar un vector ustedes tienen que entender que el vector se crea en memoria pero con valores nulos. Entonces allí vamos a hacer un lazo de repetición mientras que i sea menor que n. Recuerden que la variable i también debemos crear, por supuesto, mientras que i sea menor que n. Entonces acá vamos a crear la variable i por las dudas, i va a ser igual a 0, ¿verdad? Y acá vamos a ir creando. Se puede crear de dos formas, con valores aleatorios para que sea más rápido, o se puede también ir cargando, el usuario mismo puede ir cargando los elementos. Nosotros en este video vamos a hacerlo de las dos maneras. Primeramente vamos a hacer con valores aleatorios. Entonces aquí le vamos a decir b de la posición i va a ser igual a aleatorio, para que él haga un sorteo de un número aleatorio, por ejemplo del 1 al 100 o al 50 mejor. Eso ya depende ya de cada uno. Entonces después imprimimos dentro de la pantalla el valor del vector, que viene a ser b de la posición i, y dejamos un espacio porque vamos a imprimir uno al lado del otro, y ponemos allí sin saltar. Luego i es igual a i más 1. Entonces allí ya supuestamente se va a crear el vector original. Podemos inclusive ponerle acá un mensaje en la pantalla para que ponga, por ejemplo, impresión del vector.
del vector Bn. Inclusive el tamaño ustedes ya saben que es n, entonces allí pueden dejarlo de esta forma para que imprima el tamaño correspondiente. Y vamos a probar si efectivamente lo está haciendo. Entonces acá ingresa el tamaño para el vector. Vamos a poner por ejemplo 10 y fíjense cómo allí ya imprime el vector con 10 elementos. Entonces ya está el vector cargado dentro de la memoria principal. Ahora lo que tenemos que hacer es el algoritmo de ir calculando si cuántos fueron múltiplos de 3 y de 5 por ejemplo. Y también por supuesto cuál es el promedio de los valores ubicados en posiciones impares. Eso se puede hacer dentro de este mismo lazo de repetición. Se podría hacer eso que él ya vaya calculando. Entonces por ejemplo acá le podemos poner ya la condición. Por ejemplo si el elemento del vector, que es b de la posición i, si es múltiplo de 3, para saber si es múltiplo de 3 vamos a utilizar el comando mod 3. Entonces si el mod de dividir por 3 es 0, significa obviamente que es múltiplo de 3, puesto que es divisible con 3. Pero recuerden que el conectivo acá está i, entonces debe ser conectivo i porque debe ser múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Entonces le vamos a poner de la misma forma también. Si b de la posición i mod 5, si eso es igual a 0, significa que es múltiplo también de 5. Entonces si es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo, vamos a contar en la variable c. Recuerden también que las variables debemos ir a crear acá en memoria RAM al principio. Vamos a crear todas las variables que necesitamos acá. Necesitamos c, necesitamos k, necesitamos también la variable suma y necesitamos la variable promedio. Recuerdan que eso ya estuvimos hablando ya en el análisis. Fíjense, c, k, promedio y suma. Y c, k, suma, promedio. Perfecto. Entonces aquí estamos contando ya los que fueron múltiplos de 3 y de 5. Y también debemos ir haciendo el promedio de los valores que se encuentran ubicados en posiciones impares. Entonces vamos a preguntar si la posición del vector en la cual está en ese momento es impar, o sea, en otras palabras, si i mod 2 es distinto a 0, porque si es igual a 0, si dividido 2 es igual a 0, significa que es par, significa que si es distinto a 0 es impar. Es una de las formas de preguntar si es que la posición es impar en este caso. Entonces acá va a ser fin, sí. Entonces si la posición es impar, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, que tenemos que sumar en k es igual a k más 1 para que vaya contando cuánto estuvieron en posiciones impares, y tenemos que ir también sumando porque el promedio, como ya dijimos, es igual a la sumatoria dividido la cantidad. Entonces vamos a ir sumando. Acá si la posición es impar va a contar y va a ir sumando. Si, por supuesto, si es par, entonces no va a hacer dicho proceso. Quiere decir que el vector se va a ir cargando y a medida que se va cargando también ya se va a ir analizando si los elementos son múltiplos de 3 y de 5, y si es que la posición es impar va a contar y va a sumar para que después al final pueda calcular el promedio. O sea, cuando rompa acá el ciclo, mientras de la carga del vector y el análisis, va a tener que calcular el promedio, que como ya hemos dicho varias veces, por supuesto el promedio es igual a sumatoria dividido cantidad. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es imprimir los resultados. Entonces, ¿cuáles son esos resultados? Lo primero que preguntó fue cuántos fueron múltiplos de 3 y de 5. Vamos a poner así: cantidad de múltiplos de 3 y de 5 es, y eso está dentro de la variable c. Luego voy a poner un poquito más chico esto para que se vea mejor.
promedio de valores ubicados en posiciones impares. Eso es igual a prom. Y luego le podemos imprimir allí un fin del programa. Y ahora lo que vamos a hacer es ir probando. Voy a poner acá un zoom menor para que ustedes vean el algoritmo. Se crearon las variables, se pidió el tamaño del vector, se dimensionó el vector, y fue cargando el vector con valores aleatorios, se imprimió en pantalla y a medida que se fue cargando también ya se fue analizando las opciones pedidas del algoritmo. Entonces, una vez que se analizó todo aquí, entonces ya se puede imprimir los resultados, la cantidad de múltiplos de 3 y de 5 y el promedio de los valores ubicados en posiciones impares. Vamos a probar si esto funciona correctamente. Entonces aquí ponemos por ejemplo tamaño 8 y fíjense cómo imprime el vector de 8 y dice cantidad de múltiplos de 3 y 5 es 0. O sea, entre estos valores no existe ninguno que sea múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Fíjense, el 24 es múltiplo de 3 pero no de 5. Entonces, y promedio de los valores ubicados en posiciones impares es 19. Entonces, posición impar venía a ser 8 más 24 es 32, más 31 es 63 y más 13 es 76. Y 76 dividido 4, 76 dividido 4 es 19. Fíjense cómo el promedio calculó correctamente. Ahora, si ustedes quieren hacer un análisis mejor, digamos, lo pueden hacer, digamos, cargando ustedes los valores del vector, un vector particular que ustedes manejan de una forma más correcta. Vamos a suponer, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una prueba con este vector en particular, que ya sabemos que la cantidad de valores que son múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo es 3 y que el promedio es 24. Entonces, para saber si efectivamente el programa está funcionando, lo podremos cargar esto manualmente. Para cargar manualmente, permítanme acá, lo primero que voy a hacer es, acá en el algoritmo, para romper este comando sin saltar cuando imprimimos los resultados, sería bueno que acá rompamos con un imprimir en blanco. Y acá, en vez de pedir valores aleatorios, lo que podemos hacer es, vamos a ir cargando directamente el vector desde el teclado. Por ejemplo, vamos a poner leer v de la posición i. Entonces eso nos va a permitir cargarlos nosotros manualmente. Eso es nada más para ir probando. Y obviamente que una vez que se carga manualmente no hace falta mostrar en pantalla, porque al cargar la persona ya va a estar consciente de lo que está cargando en memoria. Entonces fíjense que ahí vamos a probar nuevamente acá el algoritmo y con esto vamos a terminar este ejercicio. Por ejemplo, vamos a cargar este vector b, en este caso n vale 8 porque tiene 8 elementos, entonces vamos a decirle vale 8. Entonces ahora vamos a ir cargando los valores 25, 15, 29, 25, 15, 29. A ver si efectivamente coincide. 39, 45, 39, perdón, 9, 45, 4 y 6, 4 y 6. Entonces fíjense acá los resultados. Dice cantidad de múltiplos de 3 y de 5 es 3 y efectivamente acá fíjense que salió 3. Promedio de los valores ubicados en posición de impares es 24. Fíjense acá, promedio de valores es 24. Entonces, haciendo ese tipo de pruebas con vectores particulares, es decir, cargando desde teclado, también podemos confirmar de que efectivamente la lógica que hemos utilizado está correcto. Ahora, ¿en qué es lo que ayuda mucho también el tema de los valores aleatorios? Si uno, por ejemplo, quiere probar para un vector que sea más grande, por ejemplo, entonces activamos nuevamente los valores aleatorios, porque eso sería un poco tedioso cargar por teclado, por ejemplo, un vector de 50 valores. O sea, vamos a suponer que acá yo quiero probar para un vector que tenga, por decir, tamaño 50. Permítanme, acá voy a agrandar, con esto estamos terminando. Entonces fíjense acá el vector de 50 valores, cargó todo y analizó ya cada uno de los elementos. Dice cantidad de múltiplos de 3 y de 5 son 4
y promedio de los valores ubicados en posiciones impares es 29,12. Fin del programa. Entonces para eso sirve tanto la carga manual como la carga digamos automática del vector. Muchas gracias.